tema de química y para dar inicio te quiero hacer una pregunta. ¿Alguna vez seguramente en la secundaria o en otro nivel anterior te pidieron realizar una práctica? Seguramente te pusieron ahí un cubito de hielo y te pusieron una cantidad exactamente de la misma magnitud de agua en un frasquito cerrado. Y seguramente te preguntaron si era la misma materia que fue lo que ocurrió cuando el cubito se derritió. Si esto te ocurrió y después te quedaste con la duda de qué fue lo que pasó, pues se supone que los dos pesaban lo mismo, tenían la misma masa, no peso, la misma masa, te preguntaste qué le pasó, si era lo mismo al inicio, qué fue lo que ocurrió. Ah, pues ¿qué fue lo que ocurrió? Pues llevamos a cabo lo que fue una reacción en la cual se hizo un cambio físico, un estado de agregación cambió. Sin embargo, parte de esa energía que estaba en un bloquecito de hielo se fue al ambiente, ¿cierto? Entonces se convirtió en vaporcito y se fue. Por eso ya después nuestras masas no coincidieron. Seguramente hiciste esta práctica en un nivel anterior. Entonces, el día de hoy vamos a hablar acerca de qué ocurre con todos estos fenómenos. Me dice que debe de existir una constante en cuanto a materia y una constante en cuanto a energía. ¿A qué me refiero? Aquí la respuesta. El día de hoy vamos a hablar de las leyes de conservación. ¿A qué se refieren estas leyes? Pues tengo dos leyes particulares y muy peculiares que tienen que ver con lo que es las reacciones y los cambios químicos para esta asignatura. Entonces, la primera ley que voy a acuñar o la que voy a analizar es la ley de la materia, la ley de la conservación de la materia. ¿Qué me dice? La establece Lavoisier y nos dice claramente: la masa no se crea ni se destruye, solo se transforma. ¿Qué significa esto? Vamos a hacer un ejemplo para que puedas entender a qué me refiero. Imagina que tienes una mascota y que ésta cumple su ciclo de vida, ¿cierto? ¿Qué le va a pasar? Pues a lo mejor desde pequeñita la tuviste, entonces nació, creció, se desarrolló y después, desafortunadamente, pues falleció. Pero una vez que fallece, seguramente la vas a depositar en algún lado y estarás consciente de que toda esa materia que desechaste o que sepultaste se fue al subsuelo, se fue al suelo. Entonces, una vez que estuvo ahí en el suelo, pues se convirtió en algo más, se convirtió seguramente en nutrientes para ese suelo. Y después, esos nutrientes seguramente dieron pie a que se generara ahí hierba, pasto, algún vegetal, ¿cierto? Entonces, después ese vegetal seguramente fue consumido por algún animal, sea cual sea, un gusano, una lombriz, algún herbívoro, y después ese herbívoro seguramente también fue consumido por alguien, ¿cierto? O bien pereció e inició el ciclo, se integró al suelo, después lo nutrió y así sucesivamente. ¿Estás de acuerdo que en ningún momento dejó de existir tu mascota? Pues así es, a eso se refiere la ley de la conservación de la materia. En realidad, absolutamente ninguna materia va a dejar de existir. Lo que le va a pasar es que se va a transformar, se va a cambiar a algún otro lugar, pero se va a mantener ahí, ¿sale? Entonces, ¿qué va a ocurrir? A esto se refiere la ley de la conservación y efectivamente esa materia no fue destruida, en realidad lo que le sucedió es que fue cambiada. Ahora, para términos químicos, me dice claramente, al sumar en una ecuación química que represente una reacción, al sumar o la sumatoria de las masas de los reactivos debe ser exactamente igual a la sumatoria de la masa de los productos. Atención, requerimos tabla periódica para que lo tengas a la mano. Vamos a continuar con esta situación, ¿sale? Entonces vamos a ver. ¿Por qué la requerimos? Porque claramente me está diciendo que debo cumplir con la ley de la conservación de la materia. Entonces vamos a analizar, vamos a hacer una reacción breve pero sustancial para que puedas entender a qué nos referimos con este asunto de las masas de los reactivos, las masas de los productos. Entonces vamos a colocar nuestra ecuación química, ¿sale? Entonces nuestra ecuación química vamos a realizarla. Entonces vamos a decir que tenemos, por ejemplo, dos elementos. Vamos a elegir el oxígeno si te parece, o bien vamos a quemar esta vez metano. Ya recordamos que metano se refiere a este compuesto porque met significa 1. Vamos a hacerla para que le entiendas a esta sesión. Met significa un carbono y que le caben 4 electrones. Y este también es conocido como gas de los pantanos, ¿cierto? ¿Sí lo recuerdas? Seguramente sí. Este
es el que da ese olor bastante característico cuando se acumulan aguas y de repente se echan a perder y hay desechos orgánicos, se generan o son los que generan las bacterias metanogénicas. Este es el gas natural, el que habitualmente lo tienes en lo que son la situación de subterránea, ¿sale? Entonces le agregamos oxígeno para que se queme y obviamente, vuelvo a mencionar, voy a tener una reacción de combustión, ¿sale? Entonces, ¿qué va a ocurrir? Ya tenemos el metano, le agrego oxígeno y como va a combustionarse, va a quemarse, va a ser ignición, vamos a tener dióxido de carbono y agua, ¿sale? Entonces, atención aquí, requerimos realizar lo que es el asunto de un balance. Tengo carbono y tengo hidrógeno y nuevamente tengo oxígeno. Hay que mencionar, primero vamos a balancear los metales, después los no metales, al final vamos a dejar por conveniencia el hidrógeno y el oxígeno. Si tu balance es correcto, el oxígeno en automático queda acomodado. No quieras empezar con el oxígeno porque eso te va a ocasionar muchos dolores de cabeza. Vamos a hacerlo por tanteo. Hay que recordar que es la forma más sencillita, entonces vamos a hacerlo por tanteo, ¿sale? Tengo un carbono en los reactivos, tengo un carbono en los productos. Vamos a visualizar qué pasa con los hidrógenos. Tengo 4 en reactivos, tengo 2 en productos, pero oxígenos, atención, ¿cuántos tengo? Tengo 2 más ese de allá son 3. Entonces, tengo 3, pero ¿estás de acuerdo que 3 es un número impar? Entonces, si tengo 3, no puedo buscar un número para multiplicarlo por 2. Va a quedar un número decimal y me dice claramente, si te sale un número decimal, duplica. Vamos a verificar entonces cuánto sería. Si tenemos aquí que son 2 átomos de carbono, aquí obligatoriamente también tengo 2. Vamos a verificar. 2 en reactivos, 2 en productos. ¿Qué pasó con los hidrógenos? Pues este 2 va a multiplicar su subíndice y me dice que en reactivos ya logré acumular 8 y vamos a ver qué pasó aquí. Solamente tengo 2. Pues puedo multiplicar por 4. A esto se refiere tantear. Vas a ir jugando con los números de tal forma que logres obtener la misma cantidad por ambos lados, ¿sale? Entonces 4 por 2, 8. Ya tenemos la cantidad de carbonos y de hidrógenos de forma igualitaria. Ahora vamos a ver qué pasa con el oxígeno. En el oxígeno, aquí tengo 2 por 2, tengo 4 y este 4 multiplica a este 1 y también tengo 4, entonces sucede que de aquel lado tengo 8 oxígenos, ¿sale? ¿Estás de acuerdo que tenemos 8 oxígenos? Muy bien, ya tenemos los 4 de este compuesto que es dióxido de carbono y los 4 del monóxido de dihidrógeno que son 8. Voy a multiplicar entonces aquí por 4 para que de esta forma también logre 8 átomos. Si pudiste verificar, debemos de tener exactamente la misma cantidad de átomos en los reactivos que en los productos. Ahora bien, ¿por qué me menciona la masa? Pues bien claro lo dice. El cúmulo de masa, la sumatoria de las masas en reactivos debe ser igual a la sumatoria de masas en los productos. Atención, es fundamental que por lo menos te sepas las masas de estos elementos que participan. Entonces, si recordamos, así haciendo uso de lo que es el asunto de la tabla periódica, vamos a verificar. Vamos a tener que salir de aquí y vamos a pasar a la tabla periódica para verificar. Ahí vamos a esperar a pasar a la tabla. Esta situación debe de llevarte a que tengas aprendidas por lo menos las masas de los elementos más característicos. Entonces vamos a ver, dijimos que íbamos a hablar de 3 elementos en particular. Estoy hablando de hidrocarburos, entonces la masa del carbono te debes de aprender que tiene 12. Vamos a utilizar redondeos para este caso, yo sé que es 12.01, lo aproximo a 12. El oxígeno es 15.9, lo aproximo a 16. Y el hidrógeno, pues sabemos que es el representativo de la tabla con la cual inician las masas y es 1, ¿sale? Entonces nos aprendemos esos valores, 16 en el oxígeno, 12 en el carbono y 1 en el hidrógeno. Entonces vamos a regresar a nuestra diapositiva, vamos a realizar nuestro balance para que pueda ser breve este asunto. Muy bien. Ahí vamos a esperar un segundito a que cargue nuestra página. Ya mencionábamos súper rápido, hacemos lo que es la ecuación, que ya la teníamos adelantada, pero ahí quise hacerles la mención de cómo eran las masas para que ustedes pues sepan dónde consultarla. Y me dice que tengo metano en estado gaseoso, le agrego oxígeno para obtener dióxido de carbono y agua. Sé que es de combustión, por lo tanto debe ser de agua.
Recordando los coeficientes estequiométricos, recuerda que así se le llama el nombrecito. Aquí me dice que tengo 4 para lograr 8, entonces aquí tengo 2 para lograr 2 por 2, 4, y aquí tendría 4. 2 por 2, 4, más 4 por 1, 4. Y ahora en carbonos tengo 2. Vamos a verificar si es correcto. Tengo 2 carbonos, tengo 2 carbonos. Tengo 2 por 4, 8 hidrógenos, 4 por 2, 8 hidrógenos. Vamos con los oxígenos. 4 por 2, 8. 2 por 2, 4. 4 por 1, 4. Entonces sí tengo mis 8, ¿sale? Entonces está balanceada. Eso es importante. Si no está balanceada, cuando quieras hacer tu comprobación de la ley de la conservación de la masa, va a suceder que no te salga el mismo resultado de ambos lados. Entonces esto es muy similar a lo que hacías en matemáticas, cuando para comprobar sustituías tus datos o tus valores de la variable. Lo mismo sucede en química. Ahora, en lugar de sustituir valores de variable, voy a sustituir masas de elementos. ¿Qué va a suceder? Entonces me dice que tengo 2 veces la masa del carbono. Por conveniencia y para no alargar este asunto, voy a manejar las unidades de masa atómica. Entonces tengo 12 y aquí me dice que tengo la masa del hidrógeno, que es 1, pero como tengo 4, la multiplico por 4. Y luego me dice más 4 veces la masa del oxígeno, que es 16 UMA, multiplicada por 2, ¿sale? Entonces, hago primero los reactivos, después los productos para que podamos tener espacio, ¿sale? Entonces, vamos a realizar jerarquía de operaciones. Me dice que 12 por 1 por 4, 4 más 12, 16. Me quedaría de esta manera, 2 por 16 UMAS, ¿sale? Y luego me dice más, aquí vamos a realizar este cálculo, me dice 16 por 2, pues son 32. 32 por 4 serían 4 por 2, 8, 4 por 3, 12, 128. Y aquí tenemos UMAS, ¿sale? Entonces, si hacemos este cálculo, ¿qué va a suceder? Serían 32, 2 por 16, 32, más 128. Todo esto expresado en unidad de masa atómica. Vamos a verificar entonces. 2 y 8, 0, llevamos 1, serían 6, sería 1. Entonces me dice que la masa que me debe quedar en los productos es de 160 unidades de masa atómica, porque en los reactivos tenemos eso. Entonces vamos a verificar. Vamos entonces a realizar lo que sería el de los productos. Ya hicimos reactivos, ahora hacemos productos. Atención, recuerda el dato y me dice que ahora tienes 2 moléculas de dióxido de carbono más 4 moléculas de agua, ¿sale? Así es lo que teníamos en los productos. Pongo aquí la flechita para que no te confundas, ya estamos del otro lado. Me dice que entonces tienes 2 veces la masa del carbono, que son 12 UMAS, sumada con la masa del oxígeno, que son 16 UMAS, multiplicada por 2, ¿cierto? Entonces aquí ya tendríamos una operación. Aquí vamos a ponerlo así para que no te equivoques. Y luego me dice, agrégale 4 veces la masa del hidrógeno multiplicada por 2, más una vez, vamos a esperar, el 4 está afuera, atención para que no te equivoques, más una vez los 16 UMAS del oxígeno, ¿sale? Entonces vamos a verificar jerarquía de operaciones nuevamente. Hago primero esto. 16 por 2, 32, más 12, 48. Entonces me da 48 unidades de masa atómica. Y me dice ahora del otro lado, tengo 1 por 2, 2, más 16, 18. Me dice 4 veces 18 unidades de masa atómica, ¿sale? Entonces, atención, me dice 2 por 48, aquí ya tengo 96 unidades de masa atómica. Y vamos de este lado. 4 por 8, 32, llevamos 3, 4 por 1, 4 y 3, 7, 72 unidades de masa atómica. Ahora bien, vamos a sumarlo. ¿Cuánto nos da? De este lado son 4 por 8, 32, llevamos 3, 72, aquí serían 8, 7 y 6, serían 16 unidades de masa atómica. Hasta ahí. Ok, vamos a verificar.